Muy buenas tardes, amigos de Limay TV. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Conectados, esta sección que ayuda al desarrollo de entrevistas importantes sobre los temas que son realmente relevantes para el desarrollo de nuestro país. Mi nombre es William Gutiérrez y tengo el agrado de presentar a Fidel González, al magíster Fidel González, director de tecnologías educativas, que tiene una amplia experiencia en el tema digital y todo lo que tiene que ver con las TIC en la educación. Magíster González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, William. Gracias a Limay TV por la oportunidad que me permiten pues esta entrevista y poder compartir mi experiencia y temas muy importantes relacionados pues netamente a una educación mediada por tecnología. Realmente un año complicado para hablar de educación a gran escala en nuestro país, porque como lo comentábamos, algo que se tenía presupuestado el año pasado para el inicio del año 2020 escolar, tuvo que dar un giro de 360 grados con la llegada de la pandemia al Perú y de las restricciones. ¿Cuál es el contexto después de casi un año? ¿Cuál es el contexto actual de la educación en nuestro país y también del sector privado, señor González? Bueno, con la llegada de la pandemia, el problema de salud pública nos ha afectado no solamente al Perú, sino a nivel mundial. En cuanto a nuestro país, realmente el año 2020 ha sido una etapa muy importante en cuanto a una educación, por primera vez que se da pues en la historia quizás del Perú, del colegio más grande, ¿no? Que hemos tenido a nivel del sector privado y también del sector estatal. Entonces, en este sentido, considero que con esta experiencia que se ha tenido y que se tiene que formular y reformular los planes curriculares de tal manera pues que se pueda enfocar verdaderamente una educación mediada por tecnología. Si nosotros tomamos en cuenta que hasta el año 2019, porque el proyecto Huascarán empieza el año 2000, ¿no? Entonces, de 2000 a 2019, y las mismas normas, el DCN 2009, 2015, también dice que se debe integrar pues las TIC en los procesos educativos, ¿no? Y asimismo, el CENEP, que hoy en día nos rige pues la programación curricular, planificación curricular del sector de educación, también hablamos de la competencia 28 y la competencia 29, ¿no? Y la competencia 29 conlleva pues a que se dice que el estudiante debe ser una persona que debe ser parte de un proceso educativo desde el aprendizaje autónomo. Entonces, con la pandemia nos ha demostrado uno que la tecnología es importante en la gestión educativa, pero sabemos nosotros que la tecnología no solamente llegó con la pandemia, sino la tecnología llega desde finales del siglo pasado al Perú. El problema ha sido que no hemos quedado no todavía relegados en este tema tan importante de aplicar el uso de las TIC, herramientas digitales, herramientas tecnológicas, la Internet propiamente en el sector educación. Hablamos de educación básica regular, ¿no? Claro, comprendemos también que, como usted lo menciona, las TIC forman parte ya desde antes de la pandemia, no es algo que se ha originado debido al tema del COVID en nuestro país. Es un factor importante que se ha descuidado durante mucho tiempo, pero también el padre de familia, que mayormente antes tenía que dejar a sus hijos en las escuelas, se tuvo que convertir en maestro en las clases del año 2020. Tuvo que descargar, tuvo que trabajar con su hijo, sentarse a realizar las tareas, hacer entrevistas vía Zoom, vía Meet. Entonces, tuvo que utilizar diversas aplicaciones y el padre se tuvo que adecuar para poder enseñarle al pequeño, porque ha sido realmente importante lo que ha sucedido. Hay muchos niños que lastimosamente han perdido el año escolar porque no han tenido ese apoyo necesario en sus hogares. Claro que sí. Un aspecto muy importante que lo acabas de decir, que se ha suscitado no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, especialmente en la región, pues, ¿no? Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Donde el padre ha tomado un papel muy preponderante en ser el segundo maestro, ¿no? El ayudar, el acompañar a vuestros hijos en los diferentes niveles educativos, especialmente inicial y primaria, que son los niños que mayormente han tenido cierta dificultad. Pero en este caso, el padre de familia ha tenido que también reaprender, aprender, desaprender para aprender, porque se ha visto en la necesidad de ser el segundo maestro. Mira cómo hemos nosotros tenido una educación mediada por tecnología a través de la pantalla. Y realmente, pues, ha sido una experiencia tan importante para el sector de educación, no tanto para el nacional, para el público, así también como especialmente para el privado, que ellos han girado en otro sentido, ¿no? Han comenzado a prepararse, han comenzado a capacitar docentes, han tenido que entender y comprender que el uso de la tecnología es importante en el campo de la educación, ¿no? Porque si comparamos la educación nacional con la educación privada, por supuesto que la privada ha puesto, pues, algo muy importante que es
netamente adaptarse quizás a un ritmo tan veloz que lo han hecho. Entonces, con esta experiencia tenemos que resaltar nosotros que la educación privada ha marcado el inicio, ¿no?, de una transformación digital hacia la educación, pero no todos los colegios privados, porque todavía no entienden la importancia que tienen hacer una educación mediada por tecnología, porque una educación mediada por tecnología es hacer diseño instruccional. Entonces se requiere todavía afianzar esa parte tan importante, ¿no?, de tal manera que no solamente hablamos de herramientas digitales, ¿no?, herramientas tecnológicas, ¿no?, también las TIC, Internet. Mire, ¿cuántos elementos intervienen en cuanto a una educación mediada por tecnología o es una educación de una transformación digital en la educación? En cuanto al padre de familia, era necesario, ¿no?, con políticas anteriores, espero que ahora se haga, que tenemos que educar al padre de familia en cultura digital, en alfabetización digital, porque hasta finales del siglo pasado, nosotros las herramientas tecnológicas y digitales o la Internet, las TIC, lo hemos usado solamente para ocio. Pero el año 2020, por la misma necesidad, mire usted cómo es la necesidad de neurociencia, nos ha obligado a todas las personas, todos los peruanos o todos los seres humanos que estamos a nivel mundial, de aprender o desaprender para aprender en un mundo diferente, porque no solamente ha sido la educación que ha sucumbido a este gran problema, sino también hablamos también pues de la parte laboral, el profesional, ¿no? O sea, prácticamente ha habido un cambio generacional por segunda vez, porque para mí el primer cambio generacional es cuando llega e irrumpe la tecnología en el ser humano, donde nos cambió la vida por completo, ¿no?, la conectividad, la red social, Internet. Y la segunda etapa del cambio de la historia de la humanidad se ha dado con COVID, ¿no?, con esta pandemia, que a todos nosotros los ciudadanos no hemos visto en la obligación pues de utilizar la tecnología para poder de alguna otra manera suplir algunas dificultades que estamos pasando. Pero no se ha dado en la magnitud total en nuestro país. Si hablamos propiamente del Perú, ¿no?, será una pequeña parte, porque aproximadamente son entre 12 y 14 millones de peruanos que usan pues la red social, en lo posible están conectados a Internet. Pero ¿qué hablamos el resto de los peruanos muy apartados, muy alejados del Perú, que prácticamente no han tenido la oportunidad o poca oportunidad que puedan llegar pues desde un aprendo en casa, en todo caso de los colegios privados, ¿no? Los colegios privados han cumplido su rol, han aprendido y ya se están preparando para este nuevo escenario para el año 2021. Pero también es necesario rescatar que la gran mayoría de maestros del Perú en los colegios nacionales también han contribuido, han puesto su grano de arena. Ellos, de alguna otra manera, con este colegio más grande que ha tenido el Perú, ellos han sido parte de este gran cambio y han comprendido que realmente la tecnología está omnipresente, está presente y que nos ayuda a solucionar problemas sociales, en este caso el tema de la educación. Pero con la pandemia se ha demostrado que el Currículo Nacional de Educación Básica estaba preparado y está hecho para una educación presencial, pero no por la virtual. Entonces, ¿qué significa? Que los currículos nacionales de educación de Perú, Latinoamérica, Centroamérica y quizá de otros países del mundo prácticamente han quedado obsoletos frente a la irrupción de la tecnología en este grave problema que tenemos en este momento de la pandemia, ahora que ya se viene la segunda ola. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir preparándonos, porque ya estamos a la vuelta de la esquina de la industria 4.0, estamos a la vuelta de la esquina de la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain, Internet de las cosas. Entonces, desde finales del siglo pasado, tenemos que nosotros educar en un nuevo contexto, especialmente preparar a nuestros niños de educación básica, regular, inicial, primaria, secundaria, para preparar los futuros profesionales que van a aportar al desarrollo del país desde la industria 4.0, la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Como lo está haciendo Europa, como lo está haciendo Argentina, ¿no? Y como lo hace el mismo Asia, ¿no? Y está demostrado en los países bajos como Suiza, Suecia, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese lado, tenemos que nosotros trabajar. Considero que hay ya muchos colegios privados, ¿no?, en un gran porcentaje que ya han empezado, digamos, a prepararse con plataformas, han empezado a prepararse ya desde el mes de mayo, junio del año pasado a sus docentes para que así de esta manera puedan utilizar las TIC, herramientas digitales, la Internet en el proceso educativo, porque existen miles de herramientas digitales de libre disponibilidad para poder nosotros trabajar con vuestros alumnos. No solamente es un Zoom, no solamente es un Google Classroom, un Google Meet, ¿no?, o un Microsoft Teams. Tenemos miles de herramientas digitales que nos van a permitir a cumplir los procesos educativos desde el punto de vista formativo, para evaluación, gamificación, realidad aumentada, ¿no? Eso te puedo decir. Claro, definitivamente usted nos dice, claro, que las instituciones privadas han sido las que han implementado y vienen de alguna u otra forma apoyando este tema de reconversión hacia el uso de TIC para la educación. Pero, señor González, ¿cómo se puede explicar eso ante la cantidad abrumadora de alumnos que han tenido que salir de instituciones privadas a instituciones públicas? Más allá de que hay una intención de parte del sector privado
pues lastimosamente la misma situación, el contexto económico, hizo que más de 200.000 alumnos tengan que salir de instituciones privadas para acceder a la educación pública. Eso es un tema importante que también se tiene que tomar en cuenta porque no solo es un tema de instituciones privadas, sino también de la educación a nivel general en todo el país. Claro, dentro de ese gran problema, usted sabe que se han retirado el año pasado esa cantidad de estudiantes en el mes de julio, no es por un tema de que no podían pagar inicialmente a comparación del año 2019, sino el mismo problema del confinamiento por el tema, ¿no?, de la pandemia. Todos los peruanos y en otros países del mundo no hemos visto pues no estar reservados en nuestros hogares, y esto ha sucumbido la economía peruana. Entonces, es lógico y natural que muchos padres han quedado pues desempleados, y eso lo hemos visto en nuestro país, ¿no? Que se está tratando de reactivar la economía del país. Entonces, eso no ha sido pues una salida voluntaria, eso ha sido una salida involuntaria por obligación y por necesidad. Entonces, esperemos que nosotros, los colegios privados, que ya se están preparando con las plataformas, están implementando pues debidamente, ¿no?, las aulas virtuales, están capacitando a los docentes, se pueda revertir ¿no?, esta situación que ha pasado. Esperemos que eso se comience a llevar este año, o simplemente retener en esta parte, porque ahora también he visto que el Ministerio ha dispuesto la plataforma para los nuevos estudiantes que van a pasar a los colegios nacionales, ¿no? Ha dispuesto a nivel de educación primaria inicial. Entonces, en este sentido, para mí es importantísimo también que los colegios privados tenemos que prepararnos en su gran mayoría necesariamente en hacer una educación virtual, ¿no?, una educación digital, porque también en algún momento no lo tomaron en cuenta, y por eso la razón que muchos colegios privados, casi al 30%, han tenido que cerrar el año pasado porque no han estado preparados, ¿no? Porque la labor del colegio privado, por hacer inversión privada, porque así lo faculta la ley, entonces ellos tuvieron que implementar pues plataformas no recién del año pasado, sino haber iniciado hace muchos años anteriores. Entonces, en realidad, nadie esperaba esto. Pero desde mi experiencia docente del año 1987, cuando aquellos años enseñaba lenguaje Logo, WordPerfect, WordStar, Pascal, ¿no? Desde esos tiempos te hablo. Entonces, imagínate, la tecnología no es nada nuevo en este momento, ni para el Perú, ni para los países de Centroamérica. El problema es persona. El problema son autoridades que no han previsto, no han tenido la visión de que en algún momento iba a cambiar la historia de la humanidad, quizás por alguna otra nueva revolución. Y ahora estamos viviendo la revolución 4.0, ¿no? La revolución de la industria 4.0. Entonces, desde ese sentido, tenemos que nosotros trabajar. Esperemos este año revertir, y como yo alguna vez me he propuesto, que ya pues, ¿no?, a través del Ministerio de Educación ya se debe crear, como a modo experimental, los colegios 100% virtuales en algunos niveles educativos, de tal manera ya que se pueda dar paso a lo que está en este momento desde el punto de la innovación tecnológica, porque nosotros no podemos ser ni sordos y ciegos a la realidad que vivimos como país en cuanto a la innovación tecnológica a nivel mundial. Entonces, para eso tenemos que prepararnos, y para eso las autoridades, ¿no?, que rigen los destinos desde el sector de educación, de gestión pública en el campo de la educación, tienen que estar preparados para ver una educación más actualizada, más moderna, inclusiva, donde se aplique el pensamiento crítico, donde se enseña al estudiante a hacer investigación, porque acá en el Perú es muy difícil todavía hacer investigación porque no estamos preparados para ello. Entonces, la Internet, especialmente el Internet, nos permite, nos da esa posibilidad de hacer investigación. Ahora yo no puedo poner como excusa que no sé, que no aprendí, que no me dieron, no me informé, porque todo está en la red mundial. El conectivismo nos permite esta comunicación de una manera sincrónica en el momento, en tiempo real. La noticia lo vemos en el momento. Pero eso ¿qué implica? Que tenemos que preparar a una nueva generación de futuros profesionales de la educación que realmente puedan educar para este nuevo contexto, ¿no? Este nuevo contexto donde el estudiante aprende de un modo diferente, donde la sociedad se relaciona y se comunica y se socializa de un modo diferente, ¿se da cuenta? Entonces, para eso nosotros tenemos que prepararnos. Entonces, ahí van los colegios privados, a la cual, digamos, soy uno de los miembros directivos, ¿no?, de colegios privados, de brindarles la mejor orientación de tal manera que podamos ser un ente, un apoyo para el sector de educación público, de tal manera que podamos permitir nosotros, a través, ¿no?, de la unión de colegios privados, y poder subsanar esas dificultades que lo tiene el sector de educación desde el punto de vista público. Entonces hay dos puntos importantes. Primero, la especie de preparación que se debió tener en su momento para poder afrontar un tema como el de la pandemia y el de las clases virtuales, y también el factor de los padres que por motivos, como usted lo dice, de manera involuntaria tuvieron que retirar a sus hijos
de las instituciones privadas hacia colegios públicos. Para terminar, porque eso es algo que me ha dado mucha curiosidad, ¿de qué manera o cómo me podría describir usted los grandes esfuerzos que están haciendo las instituciones privadas? Hay una capacitación para los docentes, hay una capacitación para los padres de familia, se va a financiar quizás este año el tema de las pensiones, de la educación. ¿Qué me podría decir al respecto de este tema? Bueno, mira, hasta el año pasado, hasta el mes de noviembre, se ha estado preparando en los colegios privados la capacitación durante casi todo el año lectivo al personal docente, brindándole nuevas herramientas digitales para que lo ponga a disposición de los estudiantes, ¿no? Inclusive metodologías de enseñanza, como este caso de la clase invertida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, ¿no?, de que nosotros, como instituciones privadas, debemos aún más preparar a nuestros docentes, pero en esto se tiene que involucrar al padre de familia, porque no solamente vamos a ver qué es el tema de docente, el tema es institución educativa privada, también es el tema de padre, porque el padre hoy en día necesita prepararse, capacitarse en alfabetización digital, porque es la única persona, es el único medio que nos va a ayudar a nosotros. Y sabemos que en el Perú nosotros, tanto en los colegios públicos y privados, los padres de familia son los que financian el Internet, ¿no? Para poder estar conectados directamente acá a través de esta pantalla, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Por el caso de España, los colegios privados han seguido atendiendo en las mismas condiciones y es más, las pensiones han costado igual en las mismas condiciones, ¿no? Imagínate, en la misma situación corresponde también acá en el Perú, porque el hacer educación mediada por tecnología, una educación digital, el esfuerzo es el doble, quizás hasta el triple. ¿Por qué? Porque necesitamos infraestructura tecnológica, preparar al docente, el docente trabaja más del tiempo que debe trabajar, hay que ser institucional, hay que preparar material educativo, etcétera, 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 ¿no? Entonces el trabajo es doble y quizás mucho más. Pero a esto conlleva que como colegios privados, ¿no? Se ha conversado y se ha dado las pautas desde el punto de vista de asesoría, que también se va a seguir capacitando en cultura digital para la familia, porque es necesario que hoy en día se involucren los padres de familia porque ya estamos según la competencia 29 del Ministerio de Educación, tenemos que nosotros promover el aprendizaje autónomo y se ha demostrado a través de la ventana del Internet y del Zoom como medio para haber comunicación entre estudiante y docente, docente y padre de familia, institución educativa, privado, nacional, entre padre y familia, nos hemos dado cuenta que se ha cumplido esa función tan importante de casi un aprendizaje autónomo. ¿Y eso qué significa? Que los docentes tienen que estar preparados exclusivamente para poder educar en este contexto, porque en realidad no es fácil, no han estado debidamente preparados, pero con la experiencia del año pasado ya estamos lo suficientemente capacitados y estamos conscientes de que sí estamos preparados para hacer una educación mediada por tecnología a nivel de los colegios privados. Y que si tenemos que hacer responsabilidad social hacia el Estado, también lo vamos a hacer, porque el rol de la educación es justamente ayudar, es preparar un país para el desarrollo donde la transformación digital es importante. Y eso es un tema de gestión pública, esto es un tema prácticamente del sector de educación como un ente muy importante porque ahora se ha destinado el 6% del presupuesto nacional para invertir en educación. Entonces tenemos que nosotros también, como entidades privadas, coordinar con el Ministerio de Educación de tal manera que podamos ser socios estratégicos para poder impulsar una verdadera educación mediada por tecnología, porque eso exige la situación actual, en la situación que nos encontramos, ¿no? Claro, y hay una alternativa, por ejemplo, a mí me decían, tengo que enseñarle a mi hijo las tareas, un padre de familia me decía, yo y mi pareja salimos a trabajar todo el día, llegamos en las horas de la noche, no tengo la forma de ayudarlo. ¿Hay alguna alternativa para esas familias, en el cual los padres, las madres tienen que salir a trabajar y lastimosamente, pues, el niño está en una edad que todavía necesita cierta orientación? Y otro punto que quiero recalcarle, y no quiero quizás tanto insistir en este tema, pero lamentablemente, como usted mismo lo mencionaba, los padres han tenido que retirar por un tema económico a sus hijos de las instituciones privadas. Ahora, sé que es un tema que escapa de las manos tanto de las instituciones privadas, porque no son quien desarrolla o desenvuelve el gasto que se puede hacer en una familia. Pero ¿se ha planteado alguna alternativa respecto al tema económico? Eso es lo que quería saber y seguramente muchas personas que nos están viendo tienen el interés. Claro, usted sabe, como el Estado también pues ha dado subvención por el tema de la pandemia, ¿no?, a diferentes sectores en el país, también pues sería una petición y una buena idea de subvencionar la educación a los padres que tienen en colegios privados, ¿no? Porque podría ser una muy buena alternativa. Pero es un tema de políticas públicas a nivel del sector de educación que tienen que estudiarlo y tienen que hacer la propuesta debidamente, porque si los colegios privados
ya estamos preparados para hacer una verdadera educación mediada por tecnología, entonces hay que brindarle la oportunidad para poder ayudar al Estado. Pero también es también recalcar y hacer recordar que hay una pretensión de iniciar las clases de una manera semipresencial. Y ahora cuando venimos con una segunda ola, que ya pues el gobierno ha dado disposiciones el día de ayer, entonces ¿esto qué significa? Que va a ser un poco difícil todavía por el momento, ¿no? Porque mientras todavía no tengamos no la vacuna, pues todavía no tengamos pues la certeza realmente de que vamos a controlar este gran problema de salud pública, por eso nos toca a todos los peruanos, ¿no? Ponernos, como se dice, la mano al hombro, de tal manera que podamos nosotros contribuir con este gran problema. Entonces, el sector de educación hoy en este momento, no solo es el caso del Perú, está pasando por un tema de crisis de qué voy a hacer frente a esto, porque en realidad el Ministerio de Educación no estuvo preparado para este gran problema, ¿no? No estuvo preparado para, digamos, brindar, orientar o llevar a cabo una educación mediada por tecnología, el colegio más grande del Perú, que yo lo digo, ¿no? Entonces, en este sentido, esta experiencia del año pasado, espero que sea importante y se fortalezca, ¿no? De tal manera que se pueda hacer las cosas bien, pero hacer las propuestas metodológicas, las propuestas pedagógicas, las propuestas tecnológicas, las propuestas, está basado en experiencia, no está basado en partes teóricas, y lamentablemente en nuestro país simplemente hacemos desde políticas públicas y de educación, simplemente es teoría e investigación, pero poco o nada se ve lo que es la propia realidad que nosotros vivimos en los colegios nacionales o colegios privados de los lugares más apartados del Perú. A mí me preocupa los lugares más apartados del Perú porque son 8 millones de peruanos que son de las zonas andinas, pero ¿qué hemos hecho por ellos? ¿No? Que los radiodifusores a nivel nacional son los únicos quizás que nos han permitido, nos han hecho llegar a través de sus radios, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Que han apoyado en contribuir con la educación y llevar comunicación. También hay que tomarlo ese lado tan importante, ¿no? Porque el Aprendo a Casa ha sido por TV, ha sido por radio y ha sido por web. Entonces, ¿quiénes solamente han podido hacer con web? Los que están conectados a internet, los de la ciudad capital, los que tienen la economía. Entonces, espero que se pueda establecer una política acertada desde el sector de educación del gobierno central, desde el gobierno, la ley del gobierno digital, que se tiene que dotar de internet. Ya el tema del internet ya no es un lujo, es una necesidad para el país, ¿no? Tenemos que masificarlo, tenemos que hacer que llegue a todos los ciudadanos, especialmente en edad de estudio, ya sea inicial, primaria, secundaria y a nivel universitario, porque en realidad necesitamos gestar un cambio en el país, porque es necesario y la connotación de la pandemia simplemente es un medio que nos está diciendo que como país tenemos que prepararnos hacia un verdadero gobierno digital inclusivo, donde el servicio recibe el ciudadano, especialmente el área de la educación, el área de la economía, el área, por ejemplo, del agro, el área de salud, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que realmente tenemos que prepararnos este gran campo, ya no podemos retroceder. ¿Y esto qué implica? Tenemos que reformular los planes curriculares, ¿no? Del sector de educación en todos los niveles educativos, hacer una reingeniería. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual nosotros estamos aprendiendo, la nueva generación, la generación Z, aprende de un modo diferente. Y por lo tanto, como ellos aprenden, tenemos que enseñar. No tenemos que enseñar como fuimos educados el siglo pasado nosotros. Tenemos que educar en un nuevo contexto donde el aprendizaje es autónomo. El aprendizaje está en internet. Hoy en día un niño de 2 años, 3 años, 4 años, usted le da un celular o un dispositivo digital, no hay necesidad que lo enseñe. Ellos comienzan a aprender por propia naturaleza propia. Entonces hemos cambiado como ciudadanos. Hay una nueva generación de ciudadanos, ¿no? La neurociencia acá lo puede explicar de una manera muy práctica cómo nosotros podemos entender cómo el ser humano va evolucionando a estos grandes cambios. Pero estos grandes cambios no se han dado recién ahora, ¿no? Son ya 15 años que dicto conferencias donde lo vengo diciendo y que en algunos casos lo han tomado, como en algunos casos no lo han tomado en cuenta. Pero la pandemia nos ha demostrado que realmente tenemos que prepararnos como país. No, definitivamente, y creo que la pandemia nos demostró algo, que hay un sector a nivel nacional, justo nos hablaba de esos 8 millones de peruanos que aún no pueden, jóvenes que no pueden recibir esta educación virtual, tienen que acudir a medios tradicionales, ya sea la radio, ya sea la televisión. Fue una solución, pero se puede ir preparando algo para el año 2021, también sabiendo que hay un sector de los padres que no ha considerado todavía quizás al 100% adecuadas las clases virtuales, porque entendemos que es un proceso. No, mi pregunta es, de acuerdo a lo que usted tiene a su experiencia en el tema de educación, ¿cómo observa el contexto del año 2021? ¿Cree que la situación de los colegios privados va a mejorar en cuestión de alumnado, que quizás esos padres puedan, de acuerdo a la reactivación de las fases económicas, hacer que sus niños regresen a las instituciones privadas? ¿O cree que esa incertidumbre todavía se va a mantener? Bueno, hay mucha expectativa para este año 2021, ¿no? A nivel de COPRIL. Estamos nosotros impulsando una educación mediada por tecnología, donde estamos trabajando, por ejemplo,
con aula 3D, donde estamos trabajando, por ejemplo, ya con herramientas digitales, ¿no? Muy de software libre que está para los estudiantes. Y bueno, la expectativa es muy grande, pero siempre acotando de que debemos seguir preparándonos, porque para este año 2021 sabemos que hasta el mes de agosto todavía va a seguir, ¿no? Este tema, ¿no? Del confinamiento o dictar pautas por el tema del COVID. Y no solamente hay que pensar todos los peruanos que esto no se terminó en julio o en agosto de este año. Esto va por los próximos años más, ¿no? Y usted sabe que tenemos que estar preparados y tenemos que seguirnos preparando para este nuevo contexto donde la tecnología nos va a ayudar quizás a gestar un país diferente desde el lado de la educación especialmente, desde el lado de la parte laboral, profesional, gestión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos bajar la guardia, pero como colegios privados sí estamos preparando para nuestro contexto y esperemos que este año nosotros afiancemos más el tema de una educación mediada por tecnología, de tal manera que podamos revertir y decirle a los padres de familia que como colegio privado estamos preparados y capacitados para hacer una educación virtual, pero no siempre olvidando que los niños de educación inicial tienen otro contexto, otra forma de aprender, su aprendizaje es lúdica, pero también existen herramientas digitales que nos van a ayudar en este caso, como el caso también de educación física, ¿no? Bueno, a medida que vamos avanzando, por simple hecho, ¿no? De aprender o reaprender o desaprender para aprender, y ahora más que los soft skills, las habilidades blandas son importantes en una educación hacia un nuevo contexto, estaremos nosotros ya nos pues a brindar una mejor educación. Y la propuesta viene a ser netamente que haya un colegio de educación digital, una primera universidad nacional digital para todos los estudiantes a nivel nacional, porque el contexto ya nos ha dicho que sí es posible. Muchas gracias entonces por esta entrevista, Magíster Fidel González. Yo creo en lo personal que hay una intención, de todas maneras positiva, de los colegios privados, pero todavía a nivel nacional está ese freno de mano de ese descuido que ha habido con el pasar de los años, ¿no? Y si ese freno de manos no se termina liberando, pues va a ser realmente complicado que todo eso se pueda lograr y esperemos que todo este avance pueda ayudar al desarrollo de la educación del país y para las futuras generaciones. Muchas gracias, Fidel González, magíster en todo el tema de educación y sobre todo la educación virtual, especialista que nos ha brindado esta información. Gracias a las personas que nos han acompañado también a través de nuestra transmisión en vivo. No se despegue de la señal de Limay TV, Noticias y más. Que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Saludos.